viernes después de las 10 de la noche, como para que pues, no se entere mucho la gente y también para que no haya oportunidad de entrar a profundidad al tema. Así fue, y en ese momento cuando Rubén Rocha Moya pidió licencia al cargo, tras estas acusaciones de Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado, narcotráfico, movimiento también de armas prohibidas, para hablar del tema y lo que viene en torno a la designación de Geraldine Bonilla como gobernadora interina, las investigaciones y demás. Saludamos en esta mesa legislativa de cada lunes a Mario Zamora Gastelum, él es diputado federal por el PRI, y a Federico Dorin, diputado federal del PAN. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti por la invitación. Buenas tardes. Pues eres sinaloense, Mario, te toca un poco un análisis también como alguien a quien le han robado su estado, ¿no? La entidad está totalmente perdida. Y pues bueno, ahí también ya vemos los movimientos para proteger, para arropar. Eso sí, ni una sola palabra en el Consejo de Morena ayer domingo. Y pareciera también que se reacomodan las piezas. Hoy escuchamos a la consejera jurídica de Presidencia, convertida en vocera de la Fiscalía General de la República, diciendo qué se está haciendo y qué no se debe de hacer. Y también todos, cuando puedan, pues protegerse entre sí y desde luego también a Rubén Rocha Moya. Mira, muchas gracias primero, Alejandro, por la invitación y por esta oportunidad. Y además es un honor estar aquí con mi amigo Federico Dorin, de veras que un gran legislador, muy valiente y un mexicano ejemplar desde mi punto de vista. Y mira, primero decirte, en Sinaloa, en lo particular yo tengo dos sentimientos pues, muy a flor de piel. Una, pues, obviamente el coraje, la impotencia, la desesperación. Lo que pasa en Sinaloa es difícil de explicarlo desde acá. Estamos hablando de desaparecidos, de homicidios, de carros robados, de negocios cerrados, de empleos perdidos. Es tremendo lo que ha venido pasando. Esto de lo de la lista pasa a segundo término, es consecuencia de, evidentemente. Claro. Pero es un desastre lo que pasa en Sinaloa. No hay manera que podamos seguir en ese rumbo. Tenemos que cambiar el rumbo forzosamente. Lo segundo, un gran sentido de esperanza. No tienes ya la cantidad de gente que me habla, que me manda mensaje, me dice, Mario, pues el tiempo pone las cosas en su lugar, justicia divina, en fin. Y no quiero prejuzgar yo, a ver, que se defiendan, los 10 que se defiendan. Quedamos claro que todo mundo, el que tiene, digamos, la carga de la prueba, es quien señala, ¿verdad? Está muy bien, pero pues como decía Gabriel García Márquez, es la crónica de algo que estaba anunciado, ¿no? A lo mejor lo esperábamos en mucho tiempo después, es una realidad. Aquí la pregunta es, ¿cómo resolvemos? Para mí eso es lo más importante, ¿cómo resolvemos? Primera, los que se tengan que defender, que se defiendan. No me han pedido consejo, ¿yo qué recomendaría? Dicen que el que da debe, nada teme, que lo hagan de manera pública, transparente, porque Sinaloa no tiene espacio para la sospecha. No lo tiene que ser contundente. Pero también decía mi abuela, el que toma chocolate, pues que pague lo que debe. Entonces, ¿qué queremos los sinaloenses? Conocer la verdad y queremos justicia de entrada. Pero lo más importante, queremos salir del hoyo. Y por eso, perdón que lo diga, me preguntaron en una entrevista, oiga, diputado Zamora, ¿le da el voto de confianza a la gobernadora interina Geraldine? No se lo doy. No se lo doy, no hay manera que se lo dé. Y explico por qué. Primero, la confianza se gana. Sí, sí. O sea, segunda, con todo respeto, pero esta señora, o señorita, no sé, es parte del gobierno que está siendo señalado. Secretaria de gobierno. O sea, pero no solo llegó de la mano de ellos, toda su carrera política la ha hecho con ellos. Y ojo, no está siendo señalada una persona, son 10 en la lista. Prácticamente, voy a citar a los gringos que están de moda, el backbone del gobierno, o sea, la columna entraña, vertebral. El gobernador, el secretario de gobierno o el que era, el alcalde, el que era secretario de finanzas, el que estaba en la fiscalía, el que estaba en las policías. No, bueno, pues nomás le faltó el que quita y pone la cadena, mano. Y entonces, pues si ella es parte de ese gobierno, ¿cómo le vamos a dar un voto de confianza? ¿Y qué es lo que requiere Sinaloa? Confianza para salir adelante. Ese es el tema, cómo salimos adelante. Y lo primero, se requiere calidad moral y se requiere un plan para hacerlo. Ahora, Federico, salen a rasgarse las vestiduras, debido proceso, una solicitud de pruebas contundentes, dicen,
Pero independientemente de todo que sí existe, ¿desde hace cuántos meses, años tenemos referencias periodísticas, académicas, denuncias en redes sociales que hablan de la participación de este hombre con el crimen organizado? Ahí está lo que decía Mario, les correspondía a estos funcionarios garantizar la seguridad, devolver la paz, y por omisión o por corrupción fueron incapaces. Y eso también hay que castigarlo. A ver, hay que castigarlo, y decías tú de Mario. Mario es un gran mexicano, yo tengo una gran admiración por él. A él es al que le robó la elección Rubén Rocha. Él no lo dice, pero a él es al que le robó la elección. Y todos supimos que se la había robado con el narco, pero no teníamos claro exactamente cómo había sido. Esta causa de la Corte Sur de Manhattan en contra de esta bola de los que yo llamo narcos del bienestar, abiertamente retoma cosas que están pasando de noche, que se dijeron en este país hace 3 semanas. Cuando la desaparición forzada, ¿qué decía Sheinbaum? Pruebas, pruebas, pruebas. Y cuando acusaron a las policías de levantar y desaparecer mexicanos, ¿qué decían? No es cierto, la desaparición forzada solo la puede cometer el Estado. Bueno, pues este Juan Valenzuela, que está en los 10, el policía municipal, que el artículo de Penilei del fin de semana dice que levantaba a los ciudadanos que informaban a la DEA, incluido un niño de 13 años al que torturaron y mataron. No, esa es la podredumbre. Porque lo que hizo Andrés Manuel, y es por lo que hay que juzgarlo en la historia, es Andrés Manuel hizo al narco un actor electoral. Andrés Manuel hizo del narco un partido político. Políticos y militares coludidos con el narco siempre los había habido, pero hay una enorme diferencia, y por eso tu pregunta es tan atinada. No es lo mismo que tú corrompas a un político o un militar para que se haga tarugo y no vea pasar las drogas, a que crees el cártel desde el gobierno como la barredora y que el político sea socio del narco. El andamiaje es para servir a los Esa es la cuarta transformación de Andrés Manuel, es hacer al político empresario asociado al narco, no corrompido por el narco. Y por eso todo lo que se lee es desgarrador. Que le robaron la elección a Manuel, lo sabemos todos. ¿A qué voy yo? Creo que están cometiendo un error en el gobierno. Están poniendo en riesgo el Tratado de Libre Comercio. Si no cumplen el tratado, si Sheinbaum se sigue equivocando, cuidando más a los narcos del bienestar que los empleos, las manufacturas, las exportaciones, el campo mexicano. ¿A quién le vamos a vender los productos del campo mexicano si no hay tratado? Los coches que se arman en México, ¿a quién se los vamos a poder vender? Todos los empleos, y en la gran ironía, los impuestos de esas industrias con los que se pagan los programas sociales, porque no los pagamos de la cartera de Andrés Manuel, los pagamos de nuestros impuestos. Entonces Claudia nos va a dejar sin tratado, sin exportaciones, sin manufactura a todos los mexicanos por defender a sus narcos. ¿Es en serio? Ahora, justo es esto. ¿Por qué o cómo entender la defensa que están haciendo? Porque sí es un arropo al 100%. No es defender solamente a Rubén Rocha, es defenderse entre todos, ¿no, Mario? Pero mira, Alejandro, hagamos la lista. Pon el nombre que tú quieras. El que me pongas no vale el riesgo del país. Estamos a 30 días del Mundial de Fútbol, de ser anfitriones, de recibir al mundo. Y algo que me llama mucho la atención, porque lo dice bien Federico, esto lo señalamos desde el minuto 1, cuando salí yo el domingo en la noche de la elección a decir, pues la democracia requiere demócratas, reconozco lo que dice el Instituto Electoral, pero de favor suelten a nuestra gente. Sí. Ya lograron sus objetivos desde el minuto 1 y siguió caminando, y en el Congreso muchas veces. Pero yo te digo algo, fíjate, me llama la atención esto, qué curioso, como que este gobierno, pues se les apareció Juan Diego. ¿Por qué? Porque apareció el gobierno de Estados Unidos haciendo su chamba. El crimen organizado, todo el mundo lo sabemos, el narcotráfico, es internacional. No, un país solo no puede confrontarlo ni enfrentarlo. Tú haces tu esfuerzo en tu país, pero requieres la colaboración de otros. Claro. Lo hemos dicho siempre, lo ha dicho la presidenta, colaboremos. ¿Cuál es el problema? Ahora, además si lo queremos resolver. Federico, no solamente es un asunto de colaboración, porque ahora también vuelve la rasgadura de vestiduras por la soberanía. Estados Unidos está actuando para proteger a su gente de crímenes que están pasando en su país por culpa de estos personajes. A su gente, y está combatiendo el dinero del huachicol fiscal que toleró Morena, con el que ponen en riesgo
a través de los laboratorios a su gente. Pero déjame ponerte una provocación, un poco Sí, retomando lo que hice. A ver, ellos llevan hablando de Genaro García Luna 3 años, ¿no? Si no son narcos del bienestar, ¿por qué no se presentan ante una corte todos estos 10? Imagínate hipotéticamente que esos 10, con el abogado Saldívar y todos estos narcos que los ayudan, ganaran el juicio y que pudieran llegar a decir, éramos bien inocentes, a diferencia de García Luna, yo sí logré probar mi inocencia en la corte de Brooklyn. ¿Por qué no? Explícamelo como dice Denzel Washington en Filadelfia, como si estuviera 6 años. Si son tan inocentes, ¿por qué no van por su gloria y su honestidad a litigarla en una corte de Estados Unidos? Porque la impolutez no es tanta. Pues bueno, hay que quede la reflexión. Gracias y aquí estamos pendientes. Gracias. Muchas gracias, Muchísimas Alejandro. gracias. Gracias, mi querido Federico. Y le saludamos a Romina Ramos, nuestra